Top, Shalom Ubraja. Ok, ponemos bien esto para que se vea mejor. Oh, ahora está mucho mejor. Top, top. Y vamos a decir esta palabra de Torah. De Ilui Ishmael, señora Bela Batsimha, señora Rahel Talón, señor Yosef Abraham Barajana, Benefish Kol Metei Israel, amén, amén. Y por supuesto, Refuah Shlema para todos los enfermos de Am Israel, amén, amén. Top. Vamos a tocar el tema de Alajot de Erev Pesach, el tema de los kelim, que se puede comprar, que se puede comer, que se puede tomar, con sello, sin sello. Un poquito vamos a estudiar conjuntamente algunas de las cosas que vamos a ver que son cotidianas y muchas veces pues o se encuentran o no se encuentran en lugares. ¿Todo? ¿Qué pasa con respecto a la pasta dentífrica, por poner un ejemplo? ¿Verdad que hay con Hechsher? Todo lo que sea con Hechsher siempre va a ser prioritario, por supuesto, y se debe de coger todo lo que lleve sello. Ayer mandamos la halajá sobre el café y el té, de que por supuesto el té, todo lo que ya sea a granel o ya sea en sobrecitos, da igual, no se compran si no tienen sello de kasher la pesa. Hay un informe, salió de que las hojas de té las rocían con un producto aromático para que tengan un aroma que puede llegar a tener hametz y por lo tanto todo lo que sea té hay que tomarlo con sello de kasher la pesa, ¿sí? Si no, no tomarlo, si no, no tomarlo. Lo mismo ocurre café, bien, o bien de fábrica, también no solamente con el café que vamos a decir ahora, sino con el té también no se sabe dónde lo han hecho, en qué utensilios, si son utensilios de Hametz, en el cual ha habido anteriormente allí. Y con respecto al café, así lo trae Eliyahu Pinhasi en su libro Kashrut la Ma'aseh. Todo, quien quiera verlo, ahí está. Lo mismo ocurre con el café, si es alguien digamos, un establecimiento que no se sabe si cuida o ha hecho o lo hace en un utensilio que es precisamente kasher la pesa y ha molido los granos, no se sabe por qué, quizás sea que en ese utensilio o en ese molinillo bien tenía hametz. Ahora, si es sabido al 100% que es un molinillo nuevo y esa persona, una persona que es Shomer Torah Mitzvot y sabe que está de cara a Hagapese y ha cogido solamente los granos de café, por supuesto que sí, que se puede tomar, pero si no, no se pueden a menos que lleven Hechsher. Lo mismo ocurre con el café de fábrica, que hay que tener, debe de llevar sello de kasher la pesa, ¿no? La pasta dentrífrica que dijimos al principio, hay una regla general que yo estoy seguro que todos ya saben de otros años y algo muy, muy sabido y conocido. Todo lo que no sea Raúl la Agilat Kelev, todo lo que no sea apto para que un perro lo coma, entonces pierde lo que se le puede denominar el nombre de comestible o alimento, lo que sea. Por lo tanto, una cosa que un perro no puede digerir, como es una pasta de dientes. Bien, en principio, vuelvo a decir, en principio, Jajamín, si no hubiera pasta de diente con sello, Jajamín permiten de utilizarla, pero es mejor, si es posible, utilizar la pasta de diente siempre que tenga sello, porque de alguna manera la persona tiene una hana'á, tiene un provecho de esa pasta de diente, y hay algunos poskim que dicen que no se debe de coger la pasta de diente que no tenga sello, pero de todas maneras, al pi din, según las halajá, si uno no tuviera más remedio, una persona no puede pasar sin ella, una persona no tiene manera de conseguir pasta de diente que tenga sello, la halajá, dice aquí el hajam, Lejatjila yesh leishtamesh bepesach. Voy a utilizar el lenguaje directo de lo que dice el Hajam. Lejatjila yesh leishtamesh bepesach im mishat shinayim v'sher tachshilim le'adahat hape hanose kashrut miyuched lepesach. En principio está claro, como dije yo también al principio, que siempre hay que buscar la manera de utilizar, conseguir productos, en este caso pasta de diente o todo lo que sea para necesidad bucal, que lleve sello de kasher la pesa. Eso de entrada. Ahora bien, si no lo consiguió, bien, una me'ikar haddin. ¿Por qué? Porque es mejor, porque lleva, dice, como dice aquí, es sorbitol. Hay un problema, el sorbitol, que es hametz, y por lo tanto, bien,
no debería uno de utilizar esa pasta de dientes. Pero en el caso, Me'ikar ad-din, como dice aquí, no en el caso, sino Me'ikar ad-din dice en la ley seca, mutar liknotam lo kashrut pesach. Si una persona no tuviera más remedio, o una persona lo compró, no está profanando, no está comiendo hametz en pesach. Eso hay que dejarlo claro. Si alguien la utilizara, no decirle, criticarle, decirle, no, ese es un hombre que no tiene ir a Chamay, una mujer que no tiene ir a Chamay, está comiendo hametz en Pesaj. No. ¿Por qué? Porque en verdad no es apto para qué, para que un perro lo digiera, y por lo tanto la halajá es clara. Si no, no es Raúl Agilat Kelev, eso quiere decir no es apto para la comida de un perro, no se llama hametz. Nos pongamos como uno se quiera poner. Vuelvo a decir, que es Mahmir, que sea Mahmir, que Dios lo bendiga y es mejor, seguro que sí. No. Ahora pasamos a otra, la cosmética también, ocurre con la cosmética. Alulale Agil Hametz también puede llevar contenidos en los componentes que tienen Hametz, pero con todo y con eso, pero por cuanto que el sabor, alguien se come un perro, se come una cosmética, no se la come. Por lo tanto, por cuanto que el sabor es un sabor defectuoso que no es apto ni siquiera para el perro, incluso que contenga los componentes hametz, bien, porque dirá uno, bueno, es que se lo va a comer la cosmética, ¿qué problema habría? Debemos de saber todos de que el hametz no solamente es asurba agilá, no solamente está prohibido de comer, sino también asurbe hanaá, también está prohibido de tener provecho cuando una persona se empolva la cara, se pinta, tiene un provecho. Por tanto, en teoría tendría que ser azur, pero por cuanto que eso no es apto para la comida de un perro, por tanto, entonces, mejor dicho, está permitido de utilizar la cosmética. Ceder, dice, le roba shitot en tzorech le kashrut. O sea, a la mayoría de los poskim no es necesario que tenga un sello de kasher una cosmética. Si la tiene, mejor. Pero si no la tiene, no pasa absolutamente nada. Ceder, ok. Hombre nikui. ¿Qué pasa con los utensilios que hay de limpieza? Ahora hay que limpiar los cacharros, hay que limpiar toda la ropa también. Entonces la pregunta es, ¿hace falta que lleve sello de kasher la Pesaj? Volvemos a lo mismo. En principio, siempre mejor. ¿Verdad que los productos esos son caros? ¿Verdad que hay mucha gente que la situación económica en Pesaj, Behemet, hace falta una ración adicional de sueldo, vamos a llamarle así, un sueldo extra, vamos a decir, una paga extra, porque es verdad que hay mucho gasto y los productos son mucho más caros. Ahora, y sobre todo este año que ha subido toda una barbaridad. Ahora, ¿qué pasa con los productos de limpieza? Lo mismo. Viene la halajá y dice, bien, hombre nikui, ya sea para los cacharros o abkat kvisa, bien, el Ariel o los productos que se utilizan para lavar la ropa, bien, lo mismo también con los mishat na'alaim, los productos que se utilizan para poner brillo, sacar brillo a los zapatos, también lleva hametz, cosas por el estilo. Dice, "Av sheyecholim leachil hametz", incluso que es verdad que pueden contener hametz, con todo y con eso dice la halajá, en tzorech bekashrut. No hay una necesidad de que yo lo consuma, sí, con sellos que pongan kasher la pesa. Por lo mismo que hemos dicho antes, por cuanto que su sabor es defectuoso, porque un perro no podría consumir un jabón, un champú, todo eso también, lo mismo, el champú para bañarse. ¿Hace falta que tenga que ser? No, lo mismo. Por cuanto que no es apto para el consumo de un perro, no se considera que eso tiene nombre de nada comestible y por tanto está permitido de utilizar en pesas, incluso que un componente que pueda llegar a tener hametz. Y como hemos dicho antes, verdad que no lo come, pero tiene un provecho, y el provecho también del hametz en Yom Tov, en pesas, azur. Pero en este caso, en el caso de estos utensilios o estos productos, no utensilios, estos productos estarían permitidos sin sello si es que no tiene o no puede conseguir con sellos. ¿Vale? Top. Seguimos. El cigarrillo, gente que fuma. Bien. De entrada hay que saber, no alentamos aquí a nadie a que fume, ni muchísimo menos. Al contrario,
animamos a todas las personas que fumen a que no fumen. Yo fumé 20 años. Y les puedo decir que pasé por yo, que he pasado esa prueba y he estado en los dos bandos. Baruch Hashem lo dejé hace más de 10 años. Y puedo deciros que hay una gran diferencia en la vida, en la calidad de vida, entre fumar y no fumar. ¿Verdad que el placer de un fumador, tengo que reconocer que es muy grande, es una delicia, una maravilla cuando uno termina de comer y se fuma ese cigarrillo, pero también tengo que reconocer que el daño que eso provoca, bien, también es muy grande y Baruch Hashem, bendigo la hora que lo dejé. Por eso animo desde aquí a todos los que fuman que dejen de fumar. Y todo les voy a decir una cosa, está en la mente, más que en las pastillas y en los parches, que también ayuda. No digo que no, hay gente que no puede, si no es a través de eso, que lo haga. Pero Baruch Hashem, mentalmente, si una persona se mentaliza, lo deja al instante. Yo termino con esto para no dar mucho bombo a ese tema. Cogí, me dije el mismo día, dejo de fumar y dejé de fumar y a partir de entonces hasta el día de hoy, Baruch Hashem, bien sin necesidad de nada, pero el que necesite que lo ponga. Pero Baruch Hashem. No, seguimos. ¿Qué pasa con los cigarrillos? Por cuanto que se ha sabido que tiene tamtziot me'amilán, quiere decir extracto de almidón. Bien, que eso es hametz. El almidón está hecho de trigo y por lo tanto es hametz. Por cuanto que es sabido que el cigarrillo tiene extracto de almidón y es hametz que hay en los cigarros, y eso hay personas que tuvieron temor de decir, ¿cómo me lo voy a fumar? Eso entra dentro de mi organismo, estoy comiendo hametz en Pesach. Entonces tendría que estar prohibido. Y yo, como dice aquí, por cuanto cada vez de que una persona fuma tiene un provecho del hametz, podríamos llegar a decir, ¿sabes qué? Asur por ese punto, no por el otro punto de Ushmartem Meod de Trafshotechem, de que hay una persona debe de cuidar mucho su nefe, su alma, su vida, pero este punto lo dejamos aparte, eso es otra cosa, pero por el hecho de hametz, podríamos llegar a pensar que está uno aprovechándose de hametz, pero lo mismo que hemos dicho hace un momentito, hay hajamim que dicen no, verdad que tiene razón, que tiene hametz, pero por cuanto que no es ra'ui la gilat kelem, eso no es apto para que un perro lo consuma, por tanto pierde todo ello din de hametz, y en ese caso estaría permitido de que fumara esa persona, el fumador, bien, por el tema de hametz, de que no estaría transgrediendo absolutamente nada si es que fuma. Y el que lo consuma en Pesach tienen que ir a apoyarse. Con respecto al cigarrillo hashmalit electrónico, ese no tiene ningún hametz y por lo tanto el que utilice ese para dejarse de fumar y acostumbrarse a dejarse de fumar y utiliza el electrónico dice aquí el hajam que no tiene ningún hametz. La taba de la narguila, ¿sí? La narguila es, ¿cómo se llama en español? Yo creo que todos saben qué es la narguila, ¿no? Eso que se fuma, la pipa me parece, no es la pipa, no sé cómo se dice en español. Oh, tiene distintos sabores, ¿sí? La narguila, sí, hay muchos sabores que tiene, y por cuanto que tiene sabores distintos y no se sabe los componentes, y ahí sí tiene una hana'a a través de lo que se llama el sabor, ahí sí hay que tener cuidado y no consumirlo si es que no tiene el sello de kasher la pesa. Todo. Dicho esto, muy bien, seguimos con respecto al pescado. Dijimos que mandamos una de las alajot, las mandamos, pero por si acá, para gente que no la vio. Pescado para consumir en Pesaj. Hay gente que no lo come, pero por otra razón, no porque sea absurdo de comer un pescado en Pesaj. Mucha gente que cada uno tiene unas costumbres y que Dios los bendiga, que sean con sus costumbres, el que no quiera comer. Hay mucha gente que no come casi nada, come poquísimo en Pesaj. Yo creo que adelgazan incluso en Pesaj. ¿Por qué? Porque todo les parece o tienen costumbres. Ahora bien, por supuesto que el pescado no es para nada, hametz, muchísimo menos. Pero, mejor dicho, ¿qué pasa con el pescado congelado? Se suele comprar pescado congelado para Pesaj. Bien, en el caso ¿se puede consumir pescado congelado o comprar pescado congelado para consumirlo en Pesaj?
El pescado natural, el pescado vivo o el pescado recién salido del mar, ese por supuesto que no hay ningún problema a la hora de consumirlo, seguro que sí. Ahora, el pescado congelado, viene el Jajam y dice, si no tiene un hechsher, bien, un sello que ponga kasher la pesa especial de kasher la pesa, bien, el pescado no, congelado no se debe de consumir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay quienes a la hora de manipularlos para llegar a congelarlo, quienes les ponen almidón de trigo. Y por tanto es hametz puro. Así que no se podría consumir eso en Pesaj. ¿Qué se hace? Ahora, antes de Pesaj, compra pescado fresco, la pescadería, hay chefa de pescado fresco, hay tiempo para comprarlo y congelarlo uno mismo en sus congeladores. Pero comprar pescado fresco, no pescado congelado, a menos que esté en un lugar, en una ciudad donde hay pescado congelado, mejor dicho, con sello. Si no es así, por favor, no comprar pescado congelado, por lo que dice el jajá. ¿No? No. Seguimos con respecto de דיו מוחתם על גבי הבשר מצוי שאותו דיו מאכיל תמציתי דסה ממתיקתא, דיו לכן מקדימים על אכילת כתרייה שישמר. Aquí está hablando sobre, por ejemplo, las carnes que tienen sello de kasher, ¿bien? ¿Y qué pasa? No es que esté prohibido, ni mucho menos, pero, ¿qué pasa? Ese sello suele tener, como dice aquí, proteínas, mejor dicho, extracto de maíz, sello en sí, a la hora de ponerlo sobre la carne, tiene extracto de maíz. No está prohibido el maíz en Pesaj, en verdad no está prohibido. Ahora, hay quienes, para quienes sí no comen kitniot, sobre todo la parte de Ashkenazim, que ellos no comen todo tipo de legumbres, entonces el maíz es uno de los kitniot que ellos no comen. Entonces, ¿qué pasaría? Que en este caso concreto, que ese sello que tiene la carne, contiene la tinta del sello está hecha de extracto de maíz, para los que no comen kitniot, deben de saberlo, ¿para qué? Para tener cuidado con eso del sello. ¿Sí? Pero si no, no hay ningún problema. No es que el sello sea hametz, ni muchísimo menos. Todo. ¿Qué pasa con agua mineral? Agua mineral, dijimos también que todo agua mineral que no lleve sello, por supuesto, lleva sello, no tenemos ni que hablar. No vamos ahora a tocar lo que esté en el sello, no estamos tratando en absoluto nada de eso, porque eso sí tiene sello, ese agua tiene sello. Ahora, el agua mineral que no tiene sello, todos los aguas minerales son aptos, ksherim, para poder consumirlos en pesa, exceptuando esto lo dijimos también el año pasado, pero se vuelve a reiterar todos los años. ¿Por qué? Porque como dice la Jajamín, 30 días antes de Pesaj hay que hablar de la Hot Pesaj. Ah, ya la dijimos el año pasado, sí, pero se olvida. Por tanto, el agua mineral normal está permitido de comprar antes de Pesaj. Mejor comprarlo todo antes de Pesaj, todo lo que uno necesite para Pesaj. Ahora bien, agua mineral con sabores, que los hay, eso si no tiene sello de kasher de Pesaj, eso no se pueden consumir. Igualmente el agua con gas tampoco se puede consumir si es que no tiene sello de kasher la Pesaj. Beseder, mesoda tampoco. ¿Por qué? Porque dice aquí, el gas que tiene ese agua está hecho, bien, lo fabrican o lo hacen al yedé pahman ha'asui me'amilan. Eso se hace a través con carbono que está hecho de almidón. Y el almidón, como hemos dicho, hay almidón que puede ser de trigo y por lo tanto eso puede llevar hametz. Así que si una persona, bien, esta semana me vino uno de los jóvenes de mi Kehilá, aquí en Torremolinos, me dijo, Rab, por favor, yo nada más que consumo agua con gas. ¿Qué hago? Que dije, ¿sabes qué? Tiene que tomar, todo en la vida hay algo que se llama hofesh. Se llama así, vacaciones. Todo el mundo necesita vacaciones. Digo, dale a tu cuerpo vacaciones, una semana de agua con gas y toma otra. Los cambios muchas veces vienen bien.
No se puede, manejo. ¿Qué puedo hacer? ¿Permitir? No se puede permitir, a menos que encontremos una. Si alguien sabe aquí en España de algún agua con gas que tenga exer o que se pueda consumir, por favor háganoslo saber para poder satisfacer a las personas que toman agua con gas. Mientras no sea así, según lo que dice aquí el Hajam, no se puede permitir. ¿Ceder? Seguimos. Pasa lo mismo con el tema de aceite. El aceite tiene que llevar Hechsher. ¿Verdad que está mucho más cara los aceites? Sobre todo ahora con la guerra de Ucrania, que ha subido el aceite normal. Calva Homer, ¿cuánto más el aceite con Hechsher de pesa? Pero el aceite de girasol debe llevar sello de kashrut la pesa. A diferencia del aceite virgen de oliva, aceite de oliva virgen, todos ellos se pueden consumir sin ningún tipo de problema. O sea, el aceite de oliva virgen, extra virgen, se pueden consumir. Todo. Dicho esto, 100% como dice aquí, shemen zait tahor mea juz, bien, anesim bejelim ameyuhadim de kaj, que están hechos con utensilios especiales para eso, y el aceite de oliva virgen está hecho solamente con unos utensilios especiales para eso. El lahshosh mi kashruto le pesa. No hay que sospechar de su kashrut le pesa y por lo tanto están permitidos. Pero el aceite de girasol, dice aquí el hajam, bakbuk shemen canola hayav kashrut mehudar, dice aquí. Hace falta que tenga echsher mehudar le pesa, un kashrut que sea kasher le pesa. Yo compré ayer con el echsher de Kosher Manchester, el echsher que tenía, muy buen echsher, y es verdad que costó un pelín más caro, pero una vez al año, como dice, tenemos que hacer un esfuerzo para poder comer en Pesaj con esa tranquilidad. ¿Ceder? No, seguimos. ¿Qué más raguil? Hablé con mi mamá esta semana, igual que a todos ustedes y a nosotros. Y le pregunté, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo van los preparativos? La pobre me dijo, hijo mío, estoy cansada. De las mujeres nuestras, de todo el mundo entero, todo el mundo. Me consta de que no hay una mujer judía, da igual cuánto esté, en qué nivel mayor o menor, pero no hay una mujer judía que no esté ya con los preparativos de Pesaj. Eso es Kodesh Kodashim para todas las mujeres de Am Israel. Eso es sagrado, la limpieza, para que llegue a Pesaj una persona, esa casa judía, con todo Kadat Kadin, como dice la halajá. Se cuidan al máximo y muchas veces las pobres mujeres llegan reventadas. Hay que saber que todo tiene unos límites, ¿verdad? Que hay que hacer limpieza, ¿verdad? Que hay que cuidarse de Hametz. Pero también, ¿verdad? Por favor, señoras, y de aquí lo digo públicamente, que hay que llegar con fuerzas para cumplir con el ceder de pesa. No es mitzvah de llegar reventada, doblada, de tanto trabajar y luego no puede disfrutar del ceder de Pesaj la noche, que es obligación de la Torá. Y cuando llega la ley dice, no, tómate, dice, no puedo, va, estoy reventada y ahora puedo descansar, déjenme, no, no es esa la idea. Yo sé que se hace y Kol acabó de Behemet, y de aquí al agua todas las mujeres judías, que Hashem las bendiga y os bendiga Behemet por ese esfuerzo que hacéis. Y Hashem Baraj, claro que lo tiene en cuenta. Y eso es una Yeshua para todo Am Israel. Es una Shmirá, un cuidado y una protección para todo Am Israel lo que hacéis vosotros. Pero también os pido de que tengáis en la mente de que la noche del Seder es muy, 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 muy importante y hay que llegar fresca. Fresca, con ganas de cumplir también, porque estáis obligadas a cumplir con Agilat Matzah, Arba'a Kosot, las 4 copas de vino, comer los kazaitot de Matzah, comer los kazaitot del Maror. Y eso hace falta, se requiere fuerza y hay que tener ganas, hay que tener simha, samachta behageja. ¿Ok? Así que por favor, kol hakavod por lo que hacéis. Y hay muchas cosas que se pueden evitar que no son necesarias ni obligadas al pie alajá. Por ejemplo, yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué? Dices que yo quito todo y tengo que todo de la estantería. ¿Y por qué quitas todo? No hay necesidad de quitarlo todo. ¿Qué es lo que tienes ahí? Tengo habichuela, tengo arroz, tengo... Y eso no es hametz. Eso, señoras, no es hametz. ¿Está bien? De hecho,
En el mundo sefaradí, ashkenazí, no, y dentro del mundo sefaradí algunos tampoco, pero bueno, pero eso quiere decir que sahames no comen arroz, bien, no comen legumbres, no comen ¿cómo se llama? Garbanzo, ¿sabes? No quiere comer porque tiene sus costumbres, que Dios lo bendiga, pero no es hametz. Ah, de hecho, hay gente que sí lo come. Come maíz, come garbanzo, come, ¿cómo se llama? Arroz. Pero eso no es que sea hametz. Pasa que se cuida por lo que muchos años atrás eso venía mezclado normalmente en los sacos con harina, entonces ya se cuidó la gente de no comerlo, y ya lo dejó así como una norma, con acabó de ser. Pero no hay que coger y quitarlo y guardarlo y bajarlo. Mejor una persona tiene en la estantería 10 paquetes de arroz porque tiene una despensa y tiene de garbanzo y tiene de lo otro. No tiene que quitarlo. Es más, no hay ni que venderlo. ¿Por qué? Porque eso no es hametz. Bien, entonces hay que ahorrarse muchas cosas a la hora de limpiar, ¿verdad? Que deciros que no limpiéis es perder el tiempo, porque ustedes, las señoras, limpian hasta los rincones más remotos. ¿Qué puedo decir? Se tiran los armarios que pesan un quintal y las mujeres, las pobres, solas, se ponen a quitarlo. ¿Qué podemos hacer? Ahora bien, ¿qué pasa con la harina? Bien, una mujer tiene una persona mejor, va y ha comprado harina, tiene 4, 5, 6 sacos de harina, de estos, de paquetes de harina de que compró en el supermercado. ¿Es hametz o no es hametz la harina? ¿Se puede dejar en la estantería o tengo que vender la harina? ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? Vamos a ver qué dice aquí el jajam. Directamente de lo que diga el jajam, así hacemos. Ellos son expertos en kashrut y por lo tanto dice, ¿qué más ragil? ¿Qué más ragil es harina normal? La que nosotros utilizamos todo el tiempo. Hamatsui bismanenu, las que se encuentran hoy en día. Bien, ben ragil, ben kemah malé, da igual qué tipo de sea de harina. Eno hametz, no es hametz. Así dice, no es hametz. La harina se utiliza para hacer las matzot, no olvidemos eso. ¿Verdad que tienen un tiempo? Que no es lo mismo a la hora de leefot matzot que leefot lehem, no tiene nada que ver. Hay una diferencia en los tiempos de a la hora de hornear lo que son las matzot y a la hora de hornear lo que es el pan. Claro está, pero se hacen los dos con harina. Por tanto, la harina en sí no es hametz, porque lo utilizamos para la matzot también. Si fuera hametz, estaríamos comiendo todo a misar hametz, porque la matzot tiene harina. Por tanto, una harina, un paquete de harina que está cerrado, uno que estuviera viendo, pero estás seguro que no le cayó absolutamente ni una sola gota de agua. Se convierte en hametz en el momento que se pega, se mezcla con el agua y fermenta. Pero si no es así, en sí la harina dice que no es hametz. No hace falta tampoco ni quitarla, ni esconderla, ni venderla. No hace que sea obligatorio. ¿Sabes? טוב, ולאחר הפתיחה יעביר מעט לתוך קערה בדום. אולם él להשתמש בו בפסח, ¿verdad? Como dice aquí, no se debe de utilizar, no se utiliza en Pesach, no estamos hablando de que se utilice harina en Pesach. ומותר להשהותו בבית הפסח o למוכרו בחמץ. Tienes las dos opciones, puedes dejarlo en tu casa en Pesach, o lo puedo, si quieres venderlo con el hametz, véndelo. ¿Ceder? Ok, top. Dicho esto, seguimos. ¿Qué más matzah? Harina de matzah. Eso no es hametz, mucho menos, claro que no. Ahora, pero, y es להשתדל לקנות קמח טרי מחשש תולעים. Cuando una persona vaya a comprar, que se cerciore muy bien de que es fresca, de que es una matzah muchas veces quedan de un año para otro. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, sacando artículos mi esposa, esta semana ya para de Pesach, hay algunas cosas que quedan del año anterior. Y nos quedó precisamente kemah matzah nos quedó del año anterior. Harina de matzah, la he tirado a la basura. ¿Por qué? Porque pueden tener de un año a otro, sobre todo, generar bichos, tolaim, y por tanto no cojo ningún riesgo, y eso cogí y le dije, ¿sabes qué? Me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a utilizar, desde el año pasado que quedó, no nos fiamos, y hay que tener cuidado, muchas veces en muchos lugares, sin querer, no se dan cuenta que les quedó del año anterior, y algunos, quizás, digo quizás,
lo ponen a la venta, chequear el tarij, chequear cuando vaya a comprarla, la fecha. Oh, no salía, no salía. La fecha, chequear la fecha, por si acaso, sin querer, lo pusieron en la estantería y uno lo utiliza. Hay que tener cuidado y chequearla bien cuando se abra el paquete. ¿Ceder? Top. Por lo tanto, dice aquí, la jara ptihaya abir mead de tohki aram y tzale. Tzale no chen gushim bekorim, la jara ptihaya es leani hobi bekarem. Como dice aquí el Hakam, por esto ya es precaución, claro está, de que cuando la abra una persona que la eche en un bol y que la chequee un poco, va a ser por si acaso puede haber telaraña, puede haber cualquier cosa que genera muchas veces esa harina de matzá, y una vez que la ha abierto, lo suyo, lo que queda en el paquete, meterlo en el mecarer, meterlo en el frigider, en la nevera, bien, o en el freezer, cada uno como lo llame, para que así se conserve y que no genere bichitos. Seguimos, creo que nos queda... ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah, sí, todavía queda un poquito más de tiempo. Bien. Sabemos nosotros que hay mucha gente que no come kitriot. Muy bien. Los kenazim sobre todo no comen ningún tipo de legumbre y no cocina. Hay personas que vaya a hacer cualquier comida, hay que avisarles de que si tiene kitriot o no tiene kitriot, la comida que vaya a hacer, pues si se invita a alguna persona, decirle, mira, esto contiene esto, porque hay mucha gente que no lo come y entonces para que no se sienta en un momento dado que después de comer se entere y no le siente bien. No, creo que no le siente bien la comida, si no le siente bien el haber comido sin haber sabido. Le da mahmirim. Según las opiniones de los hajamim que son, o de los ashkenazim que son mahmirim en comer kitriot, quiere decir que no comen, ¿qué pasaría en un caso que se cocinó una comida, muy bien, que no tiene legumbres, pero se ha cocinado en un utensilio que ahí sí se ha cocinado una comida que contiene legumbres? La pregunta es si esa comida que ahora no tiene legumbres y se ha cocinado en esa cazuela, ¿la podrían comer o no la podrían comer? ¿O está prohibido de comer o no está prohibido de comer? Dice aquí el hajam, si se cocinó en una cazuela de ese tipo, lo neesar. La comida no se prohíbe. Y el Kaf Haim dice, se desprende, dice el Kaf Hayim, que si hablamos, todos estamos hablando de un utensilio que no pasó 24 horas por él. Desde que se cocinó la comida que sí tenía kitniot, que sí tenía legumbres. Y por tanto, cuando no pasa 24 horas aún, todo el sabor se mantiene dentro y cuando se cocina de vuelta en esa cazuela, el sabor sale y se pega en la comida que se está cocinando en la actualidad. Y por tanto, si aún no pasaron 24 horas y alguien coge esa cazuela y cocina en ella una comida que no tiene kitniot, que no tiene legumbre, porque él no la come, ocurriría que el sabor que está absorbido en las paredes de la comida anterior se pegaría en esta. Por eso dijo el Hajam, si ocurriera un caso así, la comida no está prohibida y se podría consumir, porque no es mamash, no es 100% que la comida que está comiendo tiene kitniot, tiene legumbres. Hay un sabor que salió. ¿Bien? Ahora, el Kaf Haim dice, pero si una persona cogiera una cazuela que no es batiomá, que no es batiomá quiere decir que no es una cazuela que aún no pasó 24 horas por ella, que aún conserva el sabor original que está en las paredes metida. Una cazuela que ya pasó 24 horas por ella, quiere decir que ya pasó 24 horas desde la última vez que cocinó. Los sabores que contiene dentro de las paredes de la cocción anterior no es que se hayan esfumado, siguen estando allí, pero una vez que pasa 24 horas, esos sabores que luego al cocinar en esa cazuela salen de las paredes y se pegan, se llama ta'am nifgam, ta'am pagum, se llaman sabores ya defectuosos.
Una vez pasadas 24 horas, el sabor que sale no es el sabor de la comida, no tiene sabor a la comida anterior, ¿verdad? Que sale un sabor, pero sea, con perdón de la palabra, es un sabor que ya está podrido, que ya no se considera realmente un sabor a comida. Y por tanto, lo que se pegó en la comida nueva después de haber cocinado, después de 24 horas en esa cazuela, no se le puede llamar siquiera sabor. Y por tanto, no hay ninguna prohibición. Y en el caso este, si un ashkenazí o alguno que no come kitniot en Pesach cogió una cazuela de alguien que sí, vamos a poner el caso que está en casa de la suegra, ¿ok? O los suegros están en casa de los yernos y son unos ashkenazí y otros faradí, y se cocinó en una cazuela de esa, los que sí comían kitniot, y ya pasó 24 horas, y la otra persona, el invitado, quiere comer ahora en esa cazuela y cocinar en ella cosas que no tienen kitniot legumbre, sin ningún tipo de problema. Puede cocinar en ella porque lo que sale, expele de esa cazuela, de las paredes, ya no se considera sabor a la comida anterior y por lo tanto estaría comiendo una comida sin kitniot, sin legumbres, a todas leyes. ¿Ceder? Aquí lo vamos a dejar. Mañana, con favor de Hashem, y si ustedes también quieren, seguiremos con Alajot de Pesach porque hay mucho más. Tendremos que hablar sobre el tema del horno, el tema de la vitrocerámica, el tema de lo que es el microondas. Hashem, veremos cómo se pueden kasherizar. Se puede la plancha de Shabbat, si se puede utilizar la que utilizamos durante todo el año o no se puede utilizar, si hay forma de kasherizar o no hay necesidad de kasherizar. Eso es Hashem Itbaraj, mañana, con favor de Dios. Que tengan un feliz día y que tengan mucha Amén. todo lo mejor. Amén. Igualmente, Amén. ¿verdad?